El bautismo es un compromiso serio y de por vida. Por esa razón, ser bautizado por un ministro de Dios es una parte importante e invaluable del proceso de salvación. A través de la experiencia del ministro y su conocimiento, él podrá no solo llevar a cabo el bautismo, sino que además podrá ayudarle a entender cómo puede usted mismo prepararse de manera más eficaz. Un verdadero ministro de Dios es aquel que comprende que Dios le dio a la humanidad sus leyes para mostrarle su camino de amor. Esas leyes definen cómo demostrar amor a Dios y a nuestro prójimo, como podemos ver en Deuteronomio 30, versículos 15 y 16, en Mateo 22, versículos 35 al 40 y en Primera de Juan 5, versículo 3. El pecado es la violación de esa ley del amor. Dios nos mostró un camino para vivir en paz y armonía con Él y con la humanidad, que está definido por su ley. De modo que cuando pecamos, estamos violando o transgrediendo esos límites del camino de vida de Dios y quebrantando también su ley. Un verdadero ministro de Dios entiende que cuando Dios llama a una persona, Él espera una respuesta dual, que fue expresada por Jesucristo en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La fe y la gracia son dones de Dios, como se nos dice en Efesios 2:8. Asimismo, Dios nos concede el arrepentimiento, especialmente cuando pedimos en oración por ello. Vea Hechos 8:22. Pablo nos dice en Romanos 2:4 que la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Jesucristo mismo nos dejó un ejemplo a seguir cuando buscó a Juan el Bautista para que lo bautizara. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Juan no solo fue llamado por Dios para ministrar en esa forma, sino que además fue un hombre que entendía la seriedad con la que debemos aproximarnos a la vida cristiana. Juan fue un emisario de Dios que vino a proclamar un bautismo de arrepentimiento. El mensaje de Juan sobre el bautismo se diferencia de la enseñanza religiosa contemporánea y convencional, puesto que enseña que el bautismo es mucho más que simplemente un símbolo ceremonial de purificación. Él enseñó sobre un bautismo de arrepentimiento, de confesión del pecado y sobre la necesidad de un saneamiento moral, como vemos en Mateo 3, versículos 5 al 8. Después de que Jesús mismo fuese bautizado, Él animó a sus discípulos a ser bautizados y en su nombre bautizar a otros. Mateo 28, 18 al 20 nos dice: «Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». El libro de los Hechos es una crónica histórica clave para comprender cómo la iglesia primitiva creyó y practicó el bautismo. Hechos de los Apóstoles registra a los apóstoles iniciando a hacer exactamente lo que Jesús les dijo que hicieran. En sus líneas vemos una y otra vez historias sobre el bautismo. Los ministros de Dios eran enviados no solamente a guiar a aquellos llamados por Dios, sino que además después los bautizaban en su arrepentimiento e imponían sus manos sobre ellos, pidiendo a Dios que recibiesen el don del Espíritu Santo. Hechos 8:14 al 17 registra el siguiente relato: «Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo». Más tarde, en Hechos 8, versículos 30 al 38, se describe detalladamente el maravilloso bautismo del eunuco etíope por Felipe. El etíope se esforzaba por entender los escritos de Isaías, pero Dios le envió a Felipe para que le ayudara a comprender las escrituras. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: «¿Pero entiendes lo que lees?». Él dijo:
¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Enviado por Dios, Felipe no solo pudo enseñar al eunuco sobre Jesucristo y su sacrificio por los pecadores, sino que además fue capaz de bautizarlo en su fe y aceptación de Jesucristo. De forma semejante, en Hechos 16, tenemos las destacadas historias del bautismo de Lidia y del carcelero de Filipos. Los enviados por Dios, Timoteo, Pablo y Silas, estuvieron viajando por la ciudad de Filipos cuando encontraron a cierta mujer llamada Lidia. Ella adoraba a Dios y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y ella y su familia fueron bautizados. Hechos 16, versículos 14 al 15. Pablo, enviado por Dios, no solo habló sobre las buenas noticias del reino de Dios y sobre Jesucristo, sino que además pudo bautizar a Lidia y a su familia. Poco después de estos bautismos, Pablo y Silas fueron encarcelados. Mientras estaban presos, el carcelero fue inspirado por el mensaje del Evangelio que ellos llevaban. En Hechos 16, versículos 32 al 33, leemos: Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Desde los tiempos de los discípulos, vemos el modelo de los ministros de Dios siendo enviados a bautizar a aquellos que han llegado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Pablo escribió en Romanos 10, versículos 14 y 15: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cree usted que Dios está dirigiéndolo hacia un entendimiento completo sobre Él y su palabra? Si la respuesta es sí, entonces debería considerar seriamente actuar según las instrucciones que Dios le dice que siga. Actualmente, la Iglesia de Dios Unida tiene ministros en la mayoría de las partes del mundo, que han sido capacitados para aconsejar y bautizar a aquellos que se vuelcan a Dios con verdadero arrepentimiento. Si usted siente que Dios lo está llamando y le gustaría el consejo de algún ministro, por favor, comuníquese con nosotros y lo pondremos en contacto con nuestro representante ministerial más cercano a usted.